la manera que juzguemos a otras personas, seremos juzgados. ¿Y qué es la manera en que juzgamos? A Ezequiel se le mandó que midiera la iglesia. Y en el Apocalipsis a Juan se le dio la tarea de medir el templo que existía en ese tiempo. Y lo midió con una vara. Y podemos ver que Juan, apóstol de Juan, ve al ángel de Jehová medir el templo en el cielo con una vara de oro. Y sabemos que el oro puro no puede ser quemado. Cuando pasamos oro por el fuego, el oro puro es lo único que queda. Cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por el fuego, quema todo en nosotros que puede ser quemado. Nosotros pasamos por tribulaciones y si nos rebelamos en contra de ese fuego, entonces fallamos en la prueba. Y lo que tenemos que hacer es ser como Job. Yo siempre he pensado que viviría 100 años. Tengo 83 años ahorita. Tendré que pasar por 17 años más. Pasar por el fuego por 17 años más. No hay ninguna tentación que sea común, no sea común para el hombre. Y cuando pensemos que nuestra tentación sea peor y seamos tentados de rebelarnos en contra de esa tribulación, sabe que tu tribulación es común para el hombre. Y tu tribulación no es peor. Pero Dios ha proveído gracia. Y Dios ha creado a todos los hombres iguales. Algunos parecen que sus tribulaciones son peor, pero Dios nos dice que su gracia es suficiente. Pablo oró 3 veces que le quitara esa espina que traía. ¿Y qué le respondió Dios a Pablo? Le dijo, bástate mi gracia, le dijo. Y eso es cierto para todos nosotros. La gracia de Dios es suficiente. Lo que quiero decir es, cuando hay división entre nosotros, los credos son los que nos unen. Dice Jesús en Mateo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En la iglesia temprana, en los concilios, los, la iglesia formaba credos para que toda la iglesia estuviera de acuerdo. Cuando había división, cuando estamos unidos y no hay división entre nosotros, eso causa mucho placer al Espíritu Santo. Y eso trae mucha gran bendición
y debemos de orar por la unidad. Y algunos dicen que los credos no traen unidad porque son escritos por los hombres y no son escrituras. Pero yo digo que los credos nos unifican. Son como una vara. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El ser juzgado es ser castigado con una varilla. A veces aún los hombres buenos dicen que los credos no nos unifican, que solamente son palabras de hombres. Y aquellos que dicen eso también son hombres. Ninguna escritura es de interpretación privada. Aún buenos hombres de Dios pueden malinterpretar la palabra de Dios y reinventar la ortodoxia. Ningún hombre es una isla. Debemos de someternos los unos a los otros. Aún hombres de Dios pueden ser sus propios papas. El ser atado por los credos es el ser atado, es igual a ser atado en la unidad del Espíritu. Efesios 4, 1 a 3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como en digno de la vocación que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hay desacuerdo y nos peleamos entre unos y los otros, esto no le agrada a Dios. Es como si fuéramos niños. Somos inmaduros al hacer esto. Cuando nos enojamos tanto que queremos pelear, os ruego que andéis como digno de la vocación. Debemos de ser razonables y no enojarnos cuando discutimos con alguien. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pregúntense, ¿tengo esta gracia yo? ¿Puedo hacer esto yo? ¿O me enojo cada vez que discuto con alguien? Si nos enojamos, no somos dignos de la vocación. Y de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí habla del Espíritu Santo. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andar en paz, la paz del Espíritu Santo. No de la paz de un dictador, sino la paz del Espíritu Santo, con humildad y mansedumbre.
que es un vínculo de paz. Debemos de tener paz con todos, aun cuando estamos en desacuerdo con alguien. ¿Es posible esto? Esto no es posible para el hombre carnal, pero a una persona espiritual, esto es posible. Ahora, el ser nuestro propio Papa no es andar como que fuéramos dignos de la vocación. Muchos dicen, yo solo creo en la Biblia y la Biblia solamente. Esto es cierto, pero también debemos de creer en los credos. Y no creer en los credos no es caminar en humildad y mansedumbre. Y no mantenemos la paz del Espíritu Santo. Hace 2 semanas ya hablé de la unidad. La unidad solamente puede ser mantenida cuando nos sometemos el uno al otro. Debemos de escuchar lo que tu enemigo dice. Tu oponente, debemos de escucharlos. La carne no puede escuchar lo que dicen porque cuando hablan, tú estás planeando tu respuesta y no estás escuchando. Eso no es comportamiento de un cristiano. Ahora no podemos estar unificados con ciertas personas que apoyan el pecado, pero aún así los podemos escuchar. Si no puedes tú explicar lo que tu oponente está realmente diciendo, es porque no estás escuchando. Aun si están hablando cosas satánicas, debemos escuchar. Si podemos hacer esto, esta iglesia podría ser una iglesia derro- que puede derrotar al diablo. Hay que madurar. La unidad solamente puede ser mantenida cuando nos sometemos el uno al otro. El someternos trae la bendición de Dios y la división atrae maldiciones. No significa que tenemos que estar de acuerdo en todo como cristianos, pero sí tenemos que estar de acuerdo en ciertas cosas. No podemos estar en unidad con aquellos que rechazan la inspiración divina de la escritura, pero sí podemos estar en unidad con alguien que, es- que está de acuerdo con doctrinas falsas, siempre y cuando esas doctrinas no estén en desacuerdo con el credo niceno. Una vez me dijo un cristiano que no le gusta el credo de los apóstoles. Y yo le dije, el credo de los apóstoles es una versión corta del evangelio. Incluso la comunión, incluso la comunión es un ejemplo de el evangelio. Porque cuando tomamos comunión, somos perdonados. Eso es lo que significa la comunión. Ven y ser perdonado por el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús.
Para ser dignos de nuestra vocación debemos de soportarnos los unos a los otros. Mi mejor amigo y yo hemos sido amigos desde que teníamos 12 años. Y cuando tenía 16 años, él me invitó a su iglesia. Y me dijo, yo he sido salvo. Entonces me invitó a su iglesia. Y ahí también me salvé yo. Y así éramos amigos toda nuestra vida hasta que murió recientemente. Él entró al ministerio y se quedó como bautista. Y él fue al seminario que nuestro pastor quería que fuéramos. Y yo me fui al Instituto Bíblico Muri. Y eventualmente yo me volví reformado y él se quedó bautista. Yo terminé creyendo que los dones del Espíritu no han terminado. Y él creía que sí. Y al principio él quería terminar la unidad conmigo por esta diferencia. Y oramos mucho y nos quedamos amigos a pesar de las diferentes doctrinas en las que creíamos. Pero aquellos que niegan los credos, muchos creen que son más santos que muchos pilares de la iglesia. Debemos mantener la unidad y la paz, incluso con nombres de Dios que ya han muerto, por ejemplo, como Agustino. Si yo te forzara a creer todo, que creyeras todo en la manera que yo creo todo, y si la única razón que crees, estás de acuerdo con tu pastor, porque te gusta esta iglesia, tienes un motivo equivocado. Si crees tú, si todo lo que crees tú es porque te gusta tu pastor y te gusta tu iglesia, tienes un motivo equivocado. Hay dos tipos de maestros en la iglesia. Hay aquellos maestros que enseñan todo lo que su propia denominación cree y solamente lo cree porque así son enseñados. Esto no es inspirado por el Espíritu. Esto es carnal. Y aquellos que son buenos maestros no son inspirados por el Espíritu. Solamente a veces repiten lo que su maestro favorito predica. Y por eso creen en esto. Eso es un motivo equivocado. Un ejemplo de un maestro que puede recibir divinación espiritual. Por ejemplo, Juan Pablo. Ahora él empezó a venir a esta iglesia porque nosotros éramos calvinistas. Él iba a una iglesia en México que enseñaba que esta iglesia enseñaba herejías, porque nosotros bautizábamos a bebés. Y eso es lo que creía él. Pero un día él vino
a mi casa y estaba emocionado. Y me apuntó una escritura que dice en Corintios que si una, si una hermana, si una cristiana está casada con una persona que no es cristiano, se debería de divorciar. Y dice que no, porque este no creyente es bendecido. Y él dijo que esto comprobaba el bautismo de los infantes. Estos son los dos tipos de maestros. Uno que solamente repite todo lo que su pastor o su maestro le enseña. Y está el otro que busca las escrituras para comprobar si estas cosas son verdad y recibe revelación divina. Mi esposa dice que hay aquellos pastores, predicadores que predican de su mente y hay aquellos predicadores que predican de su corazón. ¿Qué debemos de buscar? No condenamos a aquel que solamente predica lo que se les ha enseñado. Debemos de orar para que éste reciba revelación divina. Y también está el otro predicador que condena a todos los que no están de acuerdo con él. Es su propio papa. Y él cree que está recibiendo revelación espiritual. Y es cierto. Pero la revelación que está recibiendo es satánica. Y esas personas no son de Dios. El amor no soporta las falsas enseñanzas. Romanos 16, 17 dice que que nos debemos de fijar en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto es ser un cristiano. Esto viene de la Escritura. Y somos ordenados por el Espíritu Santo que nos apartemos de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido. ¿Cuál es la doctrina que hemos aprendido? Se encuentra en la Biblia, pero también lo podemos encontrar en los credos. ¿Y de cuáles credos estamos hablando? No habla de todos los credos. Habla de los credos de la iglesia, cuando todos están de acuerdo. Esto lo ha dicho Jesús. Dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Por el Espíritu Santo, no por un papa, no por un dictador, sino por el Espíritu Santo. La Biblia nos da ejemplos de cómo funciona esto. Funciona en concilios de la iglesia. Los concilios forman credos y estos credos nos atan en unidad. Hubo un gran avivamiento en Antioquía, en el libro de Hechos. Muchos gentiles fueron convertidos. Y fueron muchos los convertidos que no había suficientes maestros. En Antioquía fue el primer lugar donde fueron llamados cristianos. Entonces Bernabé fue a Tarso
por Pablo. Y en esta ciudad había fariseos que eran cristianos, pero eran fariseos. Y estaban enseñando que para ser cristiano debe ser circuncidado. Y Pablo y Bernabé tuvieron una discusión con ellos y les dijeron que estaban equivocados. Y Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para tener un concilio. Y tuvieron un concilio. Y Pedro dio testimonio de cómo Dios le había dado una visión. Ahora, antes de que Cristo hiciera su sacrificio, todos los gentiles eran considerados inmundos. Y Pedro tuvo esta visión de animales inmundos. Y entendió que ahora estos animales representaban a los gentiles. Y Pedro dio este testimonio en Jerusalén. Y Pablo y Bernabé hablaron de todos los milagros y todas las señas que Dios estaba haciendo con los gentiles. Entonces Jacobo habló. Los fariseos estaban diciendo que la circuncisión no había sido quitada y que los gentiles deberían ser convertidos en judíos. Y Jacobo habló y dijo que a los gentiles no se les debe inquietar y no se les debe mandar que sean circuncidados. Hubo 4 cosas que se decidieron en este concilio. El primero, que no se debería de forzar a los gentiles a hacerse judíos. La segunda, que nos deberemos abstener de todo lo que sea ofrecido a ídolos. La tercera, que nos apartáramos de toda inmoralidad sexual. Y también que nos abstuviéramos de todo carne que fuera ahogada y que tuviera sangre. Esas son las 4 cosas que estuvieron de acuerdo en este concilio, el primer concilio. ¿En dónde podemos encontrar el primer concilio? En Hechos capítulo 15. Pero muchos de estos fariseos, aún después de este concilio, siguieron enseñando lo que enseñaban e ignoraron. Y iban a iglesias que Pablo había fundado y seguían enseñando que deberían ser circuncidados. Y Pablo les dijo que se habían caído de la gracia. Si tú crees que la circuncisión te va a salvar, te has caído de la gracia.
¿De dónde obtenía su autoridad Pablo? ¿Dónde obtuvo su autoridad? Lo obtuvo del primer concilio, en Hechos capítulo 15. En esas 4 reglas que se habían establecido. Es bueno conocer la Biblia y es bueno conocer su historia y la razón por la cual se hacen decisiones. Y por eso Pablo dice, guardaos de los perros. Esto no parece ser tan... Dice Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es la interpretación espiritual. La segunda vez que la iglesia fue dividida en gran manera, fue dividida por todo el mundo. Había un sacerdote de Alejandría que era importante, que fue ejecutado por el gobierno. Esta ciudad de Alejandría era una ciudad muy importante en el cristianismo en este tiempo. Pero un falso profeta era sacerdote en Egipto y él empezó a enseñar y su enseñanza era que Cristo era hijo de Dios, pero Cristo no era Dios. Su nombre era Arius. Y su enseñanza le llamamos el arianismo. Empezó a enseñar que Cristo fue una creación. Incluso los que enseñaban bien, los que creían lo correcto, se volvieron en una minoría. Pero ese sacerdote llamado Pedro, antes de que muriera, tuvo una visión. Vio que que la ropa de Cristo se rompió en la mitad. Y la interpretación de este sueño era que la iglesia iba a estar dividida y que esa división iba a ser causada por un sacerdote. Cristo es un creador. Cristo creó todo el mundo. Y ahora, ¿cómo puede ser un creador creado? Entonces, en ese tiempo, Constantino trajo la libertad al cristianismo y dio un edicto donde los cristianos ahora podían tener libertad. Y Constantino quería unificar a su imperio, porque había división entre los que seguían la doctrina de Arius y aquellos en aquel tiempo eran llamados los católicos. Ahora el emperador Constantino formó un concilio y todos aquellos de todas partes del mundo que fueran llamados cristianos fueron unidos
y fueron unidos y hablaron acerca de lo que la Biblia enseñaba acerca de este tema. Y 315 personas estuvieron de acuerdo que Jesús es Dios y que Dios es una esencia en tres personas. Y de esto habla el credo niceno. Y eso es lo que define el cristianismo. El credo niceno es lo que define al cristianismo. Recuerdo que mi hermana menor se casó con un católico. Entonces ella tuvo que convertirse y me dice que cuando estaba aprendiendo la doctrina católica dijo, es la misma que los bautistas. Porque los dos creemos que que Cristo es Dios. Y fueron ahí 318 cristianos unidos en el concilio de Niceno. Y dice así el credo: yo creo en un Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todas las edades, Dios verdadero de Dios verdadero, unigénito, no creado, igual que el Padre, y por Él todo fue hecho. Eso es lo que dice el credo niceno. Eso es lo ortodoxo. Y después dice, Él volverá en gloria para juzgar al muerto y al que vive. Y todos aquellos que no creen que Jesús volverá en la carne, no es un cristiano, porque está en desacuerdo con el credo niceno. Y puede decir, este solamente fue escrito por los hombres, pero Cristo nos ha dado la autoridad para atar doctrinas. Hubo un joven en Singapur, un joven que fue sentenciado a ser castigado con una vara. Y muchos dijeron que este castigo no era muy cruel. Entonces lo llevaron a corte y decidieron que solamente cuatro golpes eran necesarios. Esta persona debería ser castigado con la vara. Esto lo deberíamos hacer en este país, con aquella gente que destruye la propiedad de otros. Ahora, después del concilio de Nicena, hubo muchos rebeldes que quisieron seguir enseñando su doctrina falsa. Pero hubo aquellos campeones que seguían peleando la buena batalla. Esa enseñanza aún sigue en nuestro tiempo, que Jesús no es Dios. Hubo personas que tuvieron que seguir peleando en contra de esta doctrina falsa, porque esta doctrina se crecía y crecía en el mundo. Uno de esos campeones era Atanasio. El emperador en aquel tiempo quería en la misma doctrina, y por esta causa
Los que creían esta doctrina falsa tenían la potestad y la autoridad para seguir creciendo su doctrina falsa. Y este sacerdote Atanasio fue quitado del imperio, pero él seguía predicando. Y muchas otras personas que seguían fieles hasta el año 381, cuando el credo se finalizó. Y esas personas siguieron luchando por la doctrina verdadera hasta que por fin el emperador fue convencido y el imperio romano se volvió cristiano. Y el siguiente credo para nosotros los reformados vino en el año 1619. Le llamamos el Sínodo de Dort. Y de esto hablaré la próxima vez que predique. Aquí encontramos cuando todos los reformados del mundo se unieron y estuvieron de acuerdo en todas las doctrinas de la Biblia. Y es muy importante que creamos en estos credos si somos ser reformados. Las tres formas de unidad entre los cristianos reformados es la Confesión Bélgica, el Catecismo Heidelberg y el Sínodo de Dort.